Súper. Hoy tenemos la última clase de estos contenidos y nos queda súper poco, así que voy a terminar los contenidos y vamos a hacer algunos ejercicios, ¿sí? Ya. Para repasar, nosotros estamos revisando lo que es una variable aleatoria. Dentro de la variable aleatoria hemos definido dos conceptos, ¿sí? El concepto de esperanza, ¿sí? Que va a depender si estamos hablando de una variable aleatoria continua o discreta, ¿sí? Deme un minuto. Pero si vienen hablando muy fuerte. Ya, entonces, esperanza, sí, estamos hablando en caso de variable continua o discreta, ya, si es en el caso de una variable discreta, la esperanza se calcula con la sumatoria de x por la función de masa. Estamos hablando de una variable continua, la esperanza se calcula como la integral entre menos infinito e infinito de x por la función de densidad. Hola, denme un minuto que los que llegaron a la sala llegaron recién. ¿Ya? Entonces ese fue el primer concepto que hemos visto. ¿Ya? La esperanza tiene varios sinónimos, ya que aquí aparecen. Se puede decir media poblacional o esperanza. ¿Sí? En el laboratorio evaluado, por ejemplo, lo calculamos, ¿cierto? La esperanza es una medida de distribución, ¿cierto? Pero es una medida de... es una medida de tendencia central, ¿ya? Se llama medida de tendencia central porque lo que hace la esperanza, ¿sí? Es calcular el valor de la tendencia central, que es el que está al medio. Ya nosotros también lo vimos en un histograma. En un histograma, la esperanza es la barrita que se ve justo al medio. ¿No está la mesa al lado? No. Ya. Esa es una de las tendencias que vimos. Ya. Y la otra tendencia que vimos fue la varianza, y ahí terminamos la clase pasada. La varianza, en cambio, solo existe una forma de calcularlo, porque la varianza siempre es la esperanza de x menos mu, ¿sí? Y la esperanza yo la debiera saber calcular. La esperanza depende si es una variable discreta o continua, pero la varianza no, ¿cierto? La varianza siempre es la esperanza de x menos mu, todo eso al cuadrado. La varianza es una medida de variabilidad, ¿ya? La varianza y la desviación estándar, que la desviación estándar es la raíz de la varianza, son medidas de variabilidad. Me hablan de qué tan variable es la muestra. Si una muestra tiene varianza 100, quiere decir que la muestra es muy variable. Muy variable lo vamos a entender como que de repente me puede aparecer un 1 y de repente me puede aparecer un 2000. Así de variable, ¿ya? Si una muestra tiene una varianza pequeña, una varianza de 2, por ejemplo, entonces quiere decir que la muestra es muy poco variable. Por ejemplo, si yo les preguntara las edades, acá en esta sala, la muestra sería muy poco variable, porque todos debieran tener más o menos el mismo rango etario, ¿ya? Salvo algunas excepciones, ¿cierto? Pero más o menos todos deberían tener el mismo rango etario. Por lo tanto, estaríamos hablando de una muestra muy poco variable, ¿ya? Eso me lo dice la varianza y la desviación estándar. La desviación estándar, ¿sí? Es la raíz de la varianza, nada más que eso. Y hasta aquí quedamos la clase pasada. Calculamos una propiedad que dice que la varianza de x es la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x.
todo eso al cuadrado, ¿cierto? Y eso, hasta aquí quedamos la clase pasada. Y lo último que nos queda ver, sí, vimos las propiedades, son los cuantiles. ¿Ya? Un cuantil son puntos tomados en los intervalos regulares de una función de distribución, y los más conocidos son los cuartiles, que son aquellos que dividen a la distribución en 4 partes. Los quintiles, que son aquellos que dividen la distribución en 5 partes, ¿sí? Y los deciles, que las dividen en 10, y finalmente los percentiles, que dividen a la distribución en 100 partes. ¿Ya? Los cuartiles, quintiles y deciles, ¿sí? Me hablan, por ejemplo, si un cuartil es, si este, no sé qué, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este parece que es un decil, ¿ya? Si este, por ejemplo, si el 70 que estoy marcando acá es el segundo decil, ¿cómo lo interpretarías, por ejemplo, Mauricio? Si el 70 es el segundo decil, ¿cómo lo interpretarías? Decil es aquel que divide la distribución en 10. ¿A alguien se le ocurre cómo interpretarlo? El 70% más bajo de una población corresponde a... Ya, ahí está la confusión. Es el segundo decil, así que de aquí para acá, ¿cuánto acumulado llevas? Si este es recién el segundo decil, ¿cuánto llevamos acumulado en lo que yo marqué? 20%. ¿Cierto? Entonces, si 70 es el segundo decil, la interpretación debiera ser el 20% de la muestra está, ¿cierto?, bajo los 70. No sé de qué es esta muestra, un 70, ¿no? ¿Cierto? La mediana es el que divide la muestra en la mitad, en el 50%, ¿cierto? Esa es la mediana, cuando divido la muestra en el 50%. Entonces, ¿ustedes han escuchado cuál es más o menos el promedio del sueldo mínimo en Chile? O sea, del sueldo en Chile, no del sueldo mínimo, evidentemente. ¿El promedio? No, es más. Puede ser, pues el mínimo de los sueldos en Chile puede ser más o menos 180, ¿cierto? Debería ser el sueldo mínimo. Pero la gente que gana, el sueldo mínimo es solamente para las personas que trabajan las 48 horas. ¿Cierto? Pero hay gente que trabaja part-time que puede tener un sueldo inferior al mínimo, ¿sí? Pero más o menos el promedio de un sueldo en Chile es de cercano a los 500.000 pesos. ¿Cómo interpretarías eso ahora sí, Mauricio? Que el sueldo promedio en Chile es 500.000 pesos. Porque tenemos una muestra, ¿cierto? La muestra es el censo, ¿sí? Yo censé a toda la población, ¿sí? Y calculo el sueldo promedio y me da 500.000 pesos. Esa es la interpretación, es que en promedio una persona gana 500.000 pesos, ¿sí? Ya, y la mediana. ¿Cuál creen ustedes que es la mediana del ingreso en Chile? Porque la mediana y el promedio no son lo mismo. No son 500. La mediana es la mitad, ¿no? La mediana es quien está en la mitad, ¿cierto? ¿Cuál creen ustedes que es la mediana de un sueldo en Chile? ¿Es más alta o más baja que un promedio? Es más baja. Es más baja. ¿Sí? La mediana de un sueldo en Chile es 400.000 pesos aproximadamente. Eso quiere decir que el 50% de la población gana menos de 400.000 pesos. ¿Sí? Que no es lo mismo que el promedio. Porque en el promedio, ¿cierto?, es mucho más alto en Chile, porque evidentemente cuando se calcula el promedio, hay muy poca gente que gana mucho y eso hace subir el promedio, ¿sí? Pero la mediana es más baja por la misma razón, ¿cierto? Y la interpretación es 50% de la población gana menos de 400.000 pesos, pese a que el promedio sea 500.000 pesos. O sea, ahí uno se puede dar cuenta de la desigualdad, porque uno da cuenta de que para que el promedio sea mayor, entonces hay muy poca gente que gana mucha plata y que hace subir el promedio, ¿ya? Por eso la interpretación acá de los deciles y los cuartiles es esta.
Si este fuera, si 130, voy a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es el sexto decil. ¿Cuál es la interpretación, Ernesto? Que el 60% de la población tiene una muestra de 130. Ya, que el 60% de la población, 60 porque es el sexto decil, ¿cierto? Tiene, no sé, cualquier cosa menor o igual a 130, ¿cierto? Porque no sé de qué es esta muestra que estoy tomando acá. ¿Ya? Así que la mediana, el promedio, la mediana en este caso es un estadístico de tendencia central, porque igual me habla del centro. ¿Sí? Y los cuartiles, quintiles, deciles y percentiles son medidas de posición. ¿Ya? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Ya. Y en ese gráfico, ¿dónde estaría como el promedio? Esta es la mediana, ¿cierto? Porque es la que está al medio. La mediana coincide con el quinto decil, la mediana coincide con el con el segundo cuartil, ¿cierto? Porque el primer cuartil es, cierto, 25, 50, 75, 100. ¿Sí? Así que la mediana coincide con el segundo cuartil. Además, si lo dividimos en quintiles, 20, 40, 60, 80, 100, ahí la mediana no coincide con ninguno. ¿Sí? Bueno, en los deciles coincide con el quinto decil y en los percentiles coincide con el 50 percentil. ¿Ya? En este gráfico, ¿cierto? Tiene una particularidad y es que la mediana con el promedio parecieran coincidir. Igual que en la distribución normal, en la campana de Gauss que vamos a ver más adelante, hay algunas que la mediana con el promedio coinciden, en algunas distribuciones teóricas, ¿ya? ¿Por qué digo distribuciones teóricas? Porque cuando uno saca una muestra, nosotros estamos sacando muestras, por ejemplo, en los laboratorios estamos haciendo eso. Acá estamos hablando toda la parte teórica, ¿sí? Pero acá, esta distribución de probabilidad, la mediana coincide con el promedio, ¿sí? Pero no en todas. Ok, sobre todo en las que son simétricas. Todas las distribuciones simétricas, la mediana coincide con el promedio. ¿Ya? Ok, vamos entonces a practicar todo lo que hemos visto y después en la tarde vamos a seguir con materia nueva. ¿Sí? Tengo un lag, parece, en la pantalla. Ahí sí. Ya. Yo estoy guiándome fidedignamente por el libro guía. ¿Sí? Y si no me equivoco, en el libro guía debiera ir en el capítulo... Ya. El libro guía solo tiene una diferencia con lo que estamos haciendo. ¿Ya? Ya, el libro guía, la única diferencia que tiene con lo que estamos haciendo es que el capítulo 3 es de distribuciones discretas y el capítulo 4 es de distribuciones continuas. Y yo todo el tiempo las he visto juntas, ¿cierto? He hecho la salvedad de que la esperanza se calcula distinto, de que las funciones de distribuciones se llaman distinto, pero son los mismos cálculos, ¿ya? Así que esa es la única diferencia con el libro guía, que en el capítulo 3 está todo lo de discreto y en el capítulo 4 está todo lo de continuo. ¿Sí? Así que voy a hacer un ejercicio del capítulo 3 y después vamos a hacer algunos ejercicios del capítulo 4. Y en la tarde vamos a revisar algunas distribuciones conocidas para después la próxima semana partir, ¿cierto? Con el capítulo, derechamente con el capítulo 5, que es lo último que nos queda. Profe, ¿pueden revisar su disco? Me mandó un mensaje. No me carga, Vane, porque tengo muy mal internet móvil acá.
Ah, ya. Perfecto. Entonces vamos a comenzar con ejercicios, ¿sí? Entonces voy a partir con dos ejercicios capítulo 3, si es que alcanzo, dos ejercicios capítulo 4, y la clase de la tarde vamos a ver algunas distribuciones conocidas. Ya, vamos a hacerlo desde cero, así que vamos a calcular... déjenme ver qué aquí me tengo. ¿No? Es que la pantalla tiene un super lag. Ah, pero la pantalla estoy conectada con el internet acá. No, aquí en mi internet, claro, me llega muy mala señal en esta sala. Creo que se puede tomar de información. Sí. Ya. Entonces se dice que X ya tiene una distribución exponencial de parámetro lambda si la función de densidad de probabilidad de X es la que aparece ahí. La función de densidad es lambda por Euler elevado a menos lambda X siempre y cuando el X sea mayor o igual a 0. ¿Sí? Esa es la función de densidad. ¿Ya? No es la acumulada, es la función, la f pequeña. Entonces vamos a ir por partes. Vamos a calcular todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿Cómo calculo? Entonces, primero calcular la f grande de x, lambda. ¿Cómo calculo la f grande? Eso era integral, ¿no? Es la integral de la f chica, ¿cierto? Entonces, f grande, ¿ya? Aparece, no sé si acá se notan, pero aparece x punto coma lambda. Sí. ¿Ya? ¿Ah? ¿Es lo mismo? Sí, lo que pasa es que la variable es x. El lambda es una constante, pero no la conozco. ¿Ya? Por eso aparece así. Hace referencia a que la función f depende de x. Lambda dentro de la función es una constante, pero que no conozco. ¿Ya? Por eso aparece como fx punto y coma lambda. ¿Ya? Entonces, f grande de lambda es la integral de f chica, ¿cierto? De f chica de lambda. De f de x, lambda. Ahora, ¿es la integral de dónde hasta dónde? La f grande. Vayan revisando los apuntes. ¿Qué integral es? No, esta es la de la esperanza. Ah. Porque aquí el x el x no toma valores menos infinito. ¿Desde dónde parte el x? Desde un x0 hasta un x. ¿De dónde parte el x? Desde el 0 hasta el 0. Desde el 0. Fíjate que el x es mayor o igual a 0. ¿Sí? Así que la integral parte del 0 y la integral debería llegar hasta x. Entonces yo no puedo tener una x aquí adentro. ¿Sí? Voy a usar una u. Entonces la f grande es la integral del 0 porque el x pequeño parte del 0. Acá dice, el x comienza en el 0 hasta un x cualquiera, ¿cierto? De la f que está ahí. O sea que esto es lo mismo que la integral entre 0 y x de lambda Euler menos lambda x. Y aquí me equivoqué nuevamente porque debería ser una u. Cambié la x por la u porque no puedo tener la x en los límites de integración y además que la x esté dentro de la integral. Por eso es confuso. ¿Ya? Seba, ¿vamos bien o no tanto? Ya, vamos de nuevo entonces. Acá. La f grande,
¿cierto? Siempre va a ser la integral entre un x0, voy a escribir la definición que tengo que haber escrito antes, me imagino. ¿Sí? Desde un x0 hasta un x de un x cualquiera de u, coma de u. ¿Ya? Y f de u es la f pequeña. Sí. Acá el x0 parte en 0. ¿Sí? Por eso siempre necesito saber dónde se mueve mi x para poder calcular este tipo de integral. Entonces esto va a ser la integral entre el 0 y el x de la f. La f es lambda Euler menos lambda u por du. ¿Ya? Ahora, la función de la integral depende de x, por lo tanto lambda es constante. Si lambda es constante, lambda puede salir de la integral. Y me queda lambda, la integral entre 0 y x de Euler menos lambda u de u. ¿Cuánto vale esa integral? Menos lambda. La integral de la exponencial es la misma, ¿cierto? Es la misma, Euler menos lambda u dividido en menos lambda. Porque ahora no es por la derivada de lo de adentro, está ahí derivando. ¿Sí? Evaluada entre 0 y x. La voy a escribir aquí igual, pero recordar. ¿Sí? Recordar que la integral de Euler elevado a ax de x es igual a Euler ax dividido en a más c. Acá no hay constante de integración. ¿Por qué no hay una constante de integración? Acá abajo, ¿por qué no tengo una constante de integración? Porque es una integral definida, ¿cierto? Como es una integral definida, le puse los límites de integración. Perfecto. O sea que esto me va a dar lambda. Bueno, acá evidentemente puedo eliminar ese lambda con ese lambda. ¿Sí? O sea que esto es igual a menos Euler menos lambda u evaluado entre 0 y x. Y esto me va a dar menos Euler menos lambda x menos, ojo con los signos, ¿sí? menos Euler lambda por 0. O sea que esto es menos Euler menos lambda x más 1, que es lo mismo que 1 menos Euler menos lambda x. ¿Sí? Por lo tanto, la acumulada es 1 menos Euler menos lambda x. Y si yo ahora les pregunto, mientras están copiando, ¿con cuál f calculo la probabilidad de que el x sea menor o igual a 5? ¿Con cuál f? ¿Con cuál? ¿La grande? ¿No? Con la f grande calculo las probabilidades acumuladas. ¿Sí? Si yo quiero calcular la probabilidad de que el x sea menor o igual a 5, tengo que usar la f grande. Simplemente f grande evaluada en 5. ¿Sí? Ya, entonces calculo la f grande. ¿Van bien los que están en la casa? Ahora lo voy a escribir. No tengo nadie en la casa, parece. Sí, gracias, Eduardo. Ya, B. Si yo quiero calcular la probabilidad de que x sea menor o igual a 8 y de que x sea mayor o igual a 0. Entonces, esta probabilidad debería ser f grande evaluada en 8 menos f grande evaluada en 0. ¿Cuánto vale la f grande evaluada en 0? No. Porque el x es mayor o igual a ver, sí. Acá lo voy a hacer. Esto es lo mismo que 1 menos Euler menos lambda por 8, ¿cierto? Menos, de aquí 1 menos lambda elevado a 0. Es 0.
¿Sí? Así que esto queda 1 menos Euler menos 8 lambda. ¿Sí? Y ahí calculo esa probabilidad. La F grande la voy a graficar acá. Observación. F grande es la acumulada. Por lo tanto, si parte de 0, en 0 tiene que ser 0 y siempre va a ser una función más o menos así, donde acá está el 1. ¿Sí? Siempre es la acumulada, entonces siempre en el último parte tiene que valer 1. Por ejemplo, F grande evaluada en el infinito es 1. ¿Sí? Porque es la acumulada. Más o menos siempre tiene esta forma, no siempre justo esta, pero puede ser parecida. ¿Ya? Ok. Entonces, ahora, si yo les digo, chiquillos, calculen la esperanza de X. ¿Cómo calculamos la esperanza de X? ¿Con la F grande o la F chica? No, con la F chica calculo la esperanza. Y es la integral de dónde hasta dónde. Pero acá la variable parte en 0. Entonces, del 0 al infinito positivo. ¿Cierto? Porque no tendría sentido escribir del menos infinito al infinito. ¿Sí? Sí, la fórmula de esperanza es esta. Es la integral entre el menos infinito y el infinito de x, f de x. ¿Sí? Esa es la fórmula de la esperanza. Pero en este caso, mi variable parte en 0. Entonces me queda la integral del 0 al infinito. De x por f de x. Y f de x era lambda Euler menos lambda x por dx. Si no me equivoco. ¿Alguien tiene confort? ¿Me presta ahí? Yo iba a pasar, el día me levanté tarde, dormí mala noche. Y por eso llegué tarde. Dije, no, 15 minutos más. Ya. ¿Verdad? Dije media hora más y... Ya, esa es la integral. Entonces aquí vuelvo a hacer lo mismo. El lambda es constante. Sale de la integral. Me va a quedar lambda, la integral entre 0 e infinito de x Euler menos lambda x de x. ¿Cómo resuelvo esa integral ahora? ¿Cuál es el nombre de la compañera que está al lado de la Ale? Ale es tu nombre, ¿cierto? ¿No? Rayén, perdóname. Paloma, ya. Y él es el Arielo, ¿no? Que hay algunos que no he visto. ¿Y tu nombre? Diego. ¿Qué Diego? Aguilera, ya. ¿Cómo resuelvo esa integral? ¿Qué recuerdan? Por parte. Clásica integral por parte. ¿Sí? U igual a X, entonces de U igual a dx. De B igual a Euler menos lambda X, así que B es Euler menos lambda X partido en menos lambda. ¿Sí? Por sustitución. Perdón, por integración por parte. Entonces esto me va a quedar, ¿ya? Lambda, y aquí me queda U por B, ¿sí? U por B, menos la integral de du por B. ¿Sí? No anoté los límites de integración porque los voy a anotar todos al final. ¿Ya? Evaluado, pero lo voy a anotar después. Entonces esto me queda lambda, bueno, acá hay un lambda que se va, pero me queda lambda, x Euler menos lambda x dividido en menos lambda, más 1 partido en lambda, la integral de Euler menos lambda x de x.
¿Cuánto vale esta integral ahora, vale? ¿Vale? Eso vale Euler elevado a menos lambda por x dividido en menos lambda. Súper, entonces aquí me queda x menos lambda x dividido en menos lambda más 1 partido en menos, lo voy a hacer al tiro con los signos. 1 menos lambda cuadrado, Euler menos lambda x. Todo esto evaluado entre el 0 y el infinito. Ahí está. Ya, ahí quiero los límites de integración. Lo apliqué después de hacer toda la integración por partes. Se pueden simplificar cosas, evidentemente. Hay lambdas que se van, entonces me va a quedar menos x Euler menos lambda x menos 1 partido en lambda Euler menos lambda x. Todo esto evaluado entre el 0 y el infinito. ¿Cómo resuelve cómo evalúan el infinito ahora? ¿Con un límite? Con un límite, ¿cierto? Entonces esto es el límite cuando x tiende a infinito de menos x Euler menos lambda x menos 1 partido en lambda Euler menos lambda x. Todo eso menos lo evalúo en 0. Y si lo evalúo en 0, me queda, perdóname Seba, me queda menos 1 partido en lambda. ¿Él simplificó, profe? ¿No? ¿No? No, el lambda de arriba con el de abajo. ¿Dónde? En el... Acá simplifiqué. Ese lambda se fue con ese y con ese cuadrado. El cuadrado. Ah, ya. ¿Sí? Esa era mi idea. Ya. Después cuando evalúo en 0, hay algunos que desaparecen. Porque evalué en el infinito y cuando evalué en el infinito, calculé el límite. Dejé tal cual cuando x tiende a infinito. ¿Sí? Y después cuando evalué en 0, me queda... Cuando evalúo en 0, ese es 0 por algo, se va. Y este me queda Euler elevado a 0 que 1, entonces me queda el menos 1 partido lambda nomás. Y por eso me queda ese. ¿Ya? Ahora, no voy a resolver ese límite, pero ese límite es fácil de resolver, porque Euler elevado a menos lambda x es lo mismo que 1 partido en Euler lambda x. ¿Sí? Y eso el límite es 0. ¿Sí? Por lo tanto, todo este límite es 0. Entonces al final queda 1 partido en lambda. Esa es la esperanza de una exponencial. Eso de ahí terminaría siendo la esperanza de la exponencial. 1 partido en lambda. ¿Sí? No. Sí, Juanca, pero si quieres después te lo mando al correo también. ¿Me acordáis cuando estemos terminando? ¿Cómo dijo que era el límite? Ya. Mientras copian, lo voy a... Espera, mientras copian, acá... Creo que sí. ¿Vale? ¿Cómo? Euler elevado a menos lambda x es lo mismo que 1 partido en Euler lambda x. Ah, ya, ese lo estoy viendo. Y ese se va a 0. Y acá queda lo mismo. No, está bien. ¿Sí? Sí. Y ahora sí, Ernesto, ¿dónde? Pero está Ah, no, yo ¿No? creo que... Ah, yo confundí mal. Ya. ¿Cómo calculo la esperanza? O sea, ya calculé la esperanza. Entonces calculé la f grande. Con la f grande soy capaz de calcular las probabilidades, ¿cierto? Ahora calculé la esperanza. ¿Y qué me faltaría calcular? ¿Los cuantiles? No, antes de los cuartiles. Ah, La varianza. La varianza, y si calculo la varianza rápidamente tengo la desviación estándar, ¿cierto? Porque es la raíz nomás. Entonces, la varianza, recordar que la varianza de una distribución, de una variable aleatoria es, en este caso, es la esperanza de x menos mu, ¿sí? Todo esto al cuadrado. ¿Qué es mu?
No, La distribución. La distribución. no, ¿qué es mu? Mu, esta U, no es el promedio. La esperanza, ¿cierto? Mu es la esperanza de X. La escribo como mu para no escribir una esperanza dentro de una esperanza. ¿Sí? Mu es la esperanza, que es lo mismo que la media poblacional. El promedio, Ernesto, tiene que ver con la muestra. Y aquí estamos hablando de la población. ¿Sí? Ok, entonces, esto ya lo hice, pero todos debiéramos saber que esto es lo mismo que la esperanza. Esto era la esperanza de X cuadrado menos la esperanza de X, todo eso al cuadrado. Si alguien no lo recuerda, Es la demostración que le hice hicimos la la demostración con la que terminé la clase pasada. ¿Sí? Y esta es la manera más fácil, porque yo ya sé que esto es la esperanza de X cuadrado menos 1 partido en lambda, todo eso al cuadrado. ¿Cierto? Porque acabo en el apartado anterior de encontrar la esperanza. Y la esperanza me dio 1 partido en lambda. Así que esto es la esperanza de X cuadrado menos 1 partido en lambda cuadrado. ¿Ya? ¿Cómo calculo la esperanza de X al cuadrado? Si la esperanza de X, y aquí lo voy a poner como una observación, si la esperanza de X la calculé como la integral entre menos infinito e infinito de X f de X, ¿cómo creen ustedes que voy a calcular la esperanza de X cuadrado? De la misma forma, solamente que ponerlo. De lo mismo pero al cuadrado. Va a ser la integral entre menos infinito e infinito de X cuadrado f de X de X. ¿Sí? Y es la misma integral de antes, porque esta me va a dar la integral entre menos infinito e infinito. Ahora, obviamente que para este ejercicio debería ser la integral entre el 0 y el infinito de X cuadrado Euler menos lambda X de X, y voy a sacar al tiro el lambda. ¿Sí? ¿Cómo resuelvo esa integral? ¿Cuántas veces? Dos veces por parte. ¿Sí? O sea que esto va a ser igual a lambda. Voy a escribirlo acá. Pero esto es U, lo elijo como X cuadrado. De U es igual a 2X de X. De B es Euler menos lambda X. Y B es Euler menos lambda X partido en menos lambda. ¿Sí? Ya. Entonces aquí me queda la integral. Perdón, me queda lambda. U por B. X cuadrado. Euler menos lambda X partido en menos lambda. ¿Sí? Menos la integral de U por B. Entonces me queda más 1 partido en lambda. Me queda un 2 también ahí. De U por B, entonces me queda X Euler menos lambda X de X. ¿Sí? Ahora, obviamente hay una integral que yo ya resolví, ¿cierto? Esta de acá yo la resolví antes. Yo ya sé que esa integral vale 1 partido en lambda. Porque esa es la esperanza, ¿cierto? Entonces, simplemente ahora voy a evaluar entre el 0 y el infinito. Y esto me queda lambda. Bueno, voy a simplificar los lambda. Y me queda X cuadrado, Euler menos lambda X partido en menos lambda, evaluado entre el 0 y el infinito, más 2 veces la integral entre el 0 y el infinito de X Euler menos lambda X de X. ¿Sí? Entre el lambda nomás. ¿Vamos bien? Sí. Pero ¿por qué? No, acá me equivoqué, pues no vamos bien. Sí. A veces no tenía que decirlo, Ahí sí. Sí. Por eso Ya. queda así como. Uy, Ya, ahí que sí. quedó hablando. Súper. Entonces esto
Para evaluar en el infinito, vuelvo a calcular el límite y me queda el límite cuando x tiende a infinito de menos x cuadrado Euler menos lambda x menos lo que evalúo en el 0, y en el 0 me da 0, ¿cierto? Más 2 veces la integral, que ya sé que es 1 partido en lambda, porque la calculé antes. Creo que aquí, espérenme. Ya, la integral no da 1 partido en lambda. La integral, voy a... Acuérdense que 1 partido en lambda es la esperanza. Y la esperanza es 1 es lambda por la integral entre el 0 y el infinito de x Euler menos lambda x de x. ¿Sí? Esa es la esperanza. Entonces, la integral entre 0 y lambda de x Euler menos lambda x de x es 1 partido en lambda cuadrado. ¿Sí? O sea, porque yo sé que 1 partido en lambda era la esperanza. Todo esto es la esperanza. Ya. Pero me están pidiendo la esperanza. Pero me están pidiendo aquí... No, yo quiero calcular esa integral. Observación. Me perdí. Es que para mí no es igual. Pero no Ya, sé dónde quiero está. calcular esta integral. Y yo dije, chiquillos, esa integral ya la calculé antes, ¿cierto? Pero esa integral no me dio 1 partido en lambda. Lo que me dio 1 partido en lambda era la esperanza. Y la esperanza es la integral entre 0 e infinito de lambda x Euler menos lambda x. Aquí hay un lambda que está de más. Ah, claro, sí. Entonces la integral es 1 partido en lambda cuadrado. ¿Cierto? Porque paso el lambda dividiendo. ¿Sí? Ya, entonces aquí menos 0 más 2 veces 1 partido en lambda cuadrado. ¿En esto me iba a decir algo? El límite le da 0,5. El límite es 0 partido en 0, aplico el L'Hopital. Derivo una vez, me queda x partido en la exponencial. Me sigue quedando 0 partido en 0. Derivo de nuevo. L'Hopital, me queda 1 partido en la exponencial y ese es 0. ¿Sí? Entonces, este límite de nuevo es 0. No lo voy a hacer, pero usted... Sí, y esto debería ser 2 partido en lambda cuadrado. Por lo tanto, la varianza de x es 2 partido en lambda cuadrado menos 1 partido en lambda cuadrado. O sea que la varianza es 1 partido en lambda cuadrado. ¿Sí? Esa es la varianza. Y ahí ya tengo todo. Para calcular los cuartiles, entonces eso habría que, es más fácil, lo vamos a hacer casi siempre en R. ¿Ya? ¿Dónde que hicimos la clase pasada de laboratorio? Sí. Sí, eso es mucho más. ¿Ya? Entonces, siempre que ustedes tengan que calcular la varianza a mano, van a tener que calcular la esperanza de x cuadrado. ¿Sí? Porque ahí calcula la varianza siempre es la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x, todo eso al cuadrado. ¿Ya? Y con eso pueden calcular la esperanza, la varianza. Este caso es de una variable discontinua, ¿cierto? Porque el x toma todos los valores mayor o igual a 0. Entonces toma decimales, raíces, lo que sea, ¿cierto? Es continua, por eso calculamos la esperanza
con una integral. Profe, en el caso de que fuera discreta, ¿cómo Ahora vamos a estaría? hacer un ejercicio discreto. Generalmente, en el caso de las discretas, no vamos a calcular la esperanza, ¿ya? Porque para calcular la esperanza en una discreta, tengo que hacer la sumatoria desde 1 hasta el infinito, y esas son series, ¿sí? Y me da la impresión que aquí no son muy buenos en serie. Entonces no va a salir nada de eso. No voy a hacer calcular la esperanza porque algunas sumatorias son muy largas. Es que hay que utilizar bastante propiedad. Sí, hay que usar muchas propiedades. Y eso llega un momento en el que lo que una cosa buena es una cosa. ¿Sí? ¿Estamos? Voy a esperar a la rayón. Profe, esta es una única sala que tiene la U, como que de este tipo. No. ¿Este tipo de silla? No, las del tercer piso son con mesas normales. No, aquí, no es que yo soy poco. ¿Sí? Los dos dijiste que era para acá que allá. Nunca nos hemos sentado así, en verdad. No, la otra que era con que me toca. Ya. Ahora sí, continuamos. Perdón, no te vi, Mauricio. Pero estas son de nuevo, que estamos. Hola. ¿Sí? ¿Tienes clases conmigo? Sí, estoy conectado. Ah. Ya. Ay, soy Mauricio. No sé cuándo el control tengo que entregarle las notas. No. Sí. Las voy a entregar hoy día. Ay, no. ¿Está muy malo? No tanto. La mía sí. Sí. No llego ni a un tren, estoy segura. Yo sé que siempre se acordará de No me acuerdo de ninguna ahora. Yo sé que yo no llego ni a un tren, estoy segura. Las voy a entregar. Hoy día les mando las notas, hoy día es mi último día para entregárselas. Me falta una pregunta, no me falta la última. Así que la revisé por preguntas, por eso no me acuerdo qué notas tienen. Sí, ahora hice, no, estaba haciendo una demostración. Tomé una y ahora voy a hacer uno del libro. ¿Ya? Vuelvo a repetir, en el libro, bueno, ahí en el libro está hecho todo. ¿Ya? Ahí está la acumulada que nosotros calculamos. Está también la esperanza. Ay, me falta algo. Voy a tener que verlo en la tarde. Ya. La función generadora de momento. ¿La función gamma? No, la función generadora de momento. ¿Y ese también va a salir algo? Que es como la esperanza, la varianza, los cuartiles, me falta solo la esperanza generadora de momento. El control debe ser la próxima semana, por Debe ser la próxima semana, ¿no? Porque ya terminé la materia. Ahora me faltan ver unas cosas chicas, pero las voy a ver al tiro. Tú hacer el control esta semana, por favor. Por favor. Pero Pero si sí. esta semana no quedan clases. No quedan clases, pues. No. Bueno. Esta semana tienen solo control de Edo. Sí, pero la próxima semana. ¿Y la No, próxima? esta. ¿De estadística? No, sí, pues. Ah, puede ser, pues. No, pero la otra semana va a ser mortal. Porque está la prueba Están de... 2 horas, la de inglés, la de ética, la de ustedes, está la de Y vectorial. debería estar la de vectorial también, ¿o no? Y listo. Mira, lo dijo bien. Yo voy a tener un mecanismo. Y la semana que le sigue sería entonces la hora que dio las 2. ¿O no, profe? ¿Qué? El de vectorial, el laboratorio evaluado 2, lo entregaría la semana que le sigue el control, ¿o no? Ahí no lo sé. No he visto. Yo sé que esta semana tenemos control de Edo, pero en vectorial yo todavía no termino la materia. No sé cómo va a ser. Dijo que la terminaste ya. Entonces no sé. Vamos a pasar la manzana. ¿Ah? Hoy día vamos a la ¿Pero ya Pero vieron nosotros curvatura? Ah. Sí. ¿Sí? ¿En la última clase? Llegamos a este año. Indefinida. Ah, no, pues entonces nosotros vamos igual. Llegaron las integrales. Nosotros ya vimos integrales cuando vimos la aceleración, todo eso. Ah, sí. No Ya. es la clase. No. Entonces, vamos ahora con una distribución discreta. Se dice que una variable aleatoria X tiene una distribución de Poisson con parámetro lambda si la función de masa de probabilidad X es la que aparece ahí. Fíjense en dos cosas. Acá el X no aparece que es mayor o igual a 0.
aparece que el X es 0, 1, 2, 3. Toma valores enteros, ¿cierto? Esta es una variable discreta. Normalmente, yo creo que les había comentado en la clase pasada que la distribución de Poisson se utiliza para calcular conteo, ¿ya? Como para contar cuántas veces llevo algo. Entonces, ¿cómo calculo la F grande en esta distribución? Vamos a hacer lo mismo que antes. La F grande. ¿Era con sumatoria o no? En la sumatoria, desde el primer valor que toma X hasta el infinito en este caso, no, perdón, lo voy a calcular así. ¿Ya? En la sumatoria, desde I igual 0 hasta X, le voy a poner un I. ¿Ya? ¿Por qué le voy a poner un I? Porque no le puedo poner un X, porque el X está haciendo en el límite superior. De Euler menos lambda, lambda I, dividido en I factorial. La sumatoria depende del I, así que esto puede salir de la sumatoria, porque la sumatoria depende del I. Y entonces el Euler elevado a menos lambda es constante. Entonces esto me queda Euler menos lambda, la sumatoria, desde igual 0 hasta X, de lambda I partido en I factorial. ¿Sí? Vamos bien hasta acá. ¿Ya? Y en este caso lo voy a dejar así, tal cual como está. En las discretas no se utiliza mucho la F grande, porque en las discretas, si ustedes les digo ahora, chiquillos, calculen la probabilidad de que, la misma de antes, esté entre el 0 y el 8. ¿Cuál es esa probabilidad? Sería la probabilidad de que tome 0 más la probabilidad de que tome 1 más la probabilidad de que tome 2 y así hasta la probabilidad de que tome 8. Por eso no se utiliza tanto la F grande en las discretas, ¿ya? Porque en las discretas, como es discreta, yo puedo ir sumando las probabilidades. Ojo acá, que esto es lo mismo que la F pequeña. Yo puedo ir sumando las probabilidades de la F pequeña, porque es más fácil en las discretas, ¿sí? Por eso no se utiliza mucho la F grande, ¿sí? Creo que porque dijo que estaba el punto y coma en lambda. Ah, porque en la de arriba, porque está este punto y coma, porque la probabilidad y la F dependen del X, pero el lambda es un parámetro que no conozco, es una constante, pero que está desconocida dentro de eso. Es como el C. Es como el C, ¿cierto? Como que es un parámetro que no conozco, pero para que no quede duda que la integral depende del X, ¿cierto? El lambda es una constante que no conozco, ¿no? Pero es constante. ¿Ya? Entonces, por eso acá no se utiliza tanto la F grande. Porque entonces es más fácil, si yo quiero calcular la probabilidad de que esté entre un número y otro, como es discreta, de hacer la suma de las probabilidades. ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo calculo la esperanza? Sumatoria. X por la sumatoria. Ya, es la sumatoria desde el, aquí voy a usar el X, igual 0 hasta el infinito de X por Euler menos lambda, lambda X dividido en X factorial. ¿Sí? Esta es la distribución. ¿Estamos hablando de una Poisson? Ya, aunque no me crean, esto da lambda. No voy a hacer la sumatoria porque me va a demorar una plana entera, ¿ya? Y como les dije, la idea no es hacer que ustedes calculen esta, ¿ya? Igual creo que en el libro no está hecha, pero debiera aparecer. No está hecha. Que en el libro dan un dato con el que se hace. Para hacerla se utiliza, ¿sí?
hay que utilizar que Euler elevado a lambda en la sumatoria desde x igual 0 hasta infinito de lambda x partido en x factorial. Entonces, en el control no es sumatorio. ¿Cómo se llama este libro? Eso lo mandó el Ernesto. Segundo control. Está preguntando por el libro guía. Es el libro guía, no sé cómo se llama. El de Bor, parece. El Ernesto lo mandó por el grupo de Sí, el de Bor. Bueno, Es un libro, ¿cómo te lo va a mandar por WhatsApp? es que el Va a empezar PDF. caleta. Sí, no, pues. Sí, va a veces caleta, ¿no? No, Yo creo que sí. Mándalo, inténtalo. Mándalo en vivo. Ya. Entonces. Deme un minuto que tengo un lag con la pantalla. Ahí sí. ¿Ya? No, en el libro tampoco la hacen, solo recuerdan esa propiedad de ahí. ¿Ya? Solo recuerdan esa propiedad y con eso la hacen. ¿Ya? Se puede hacer con esa propiedad. Creo que puedo calcular esto. La varianza, entonces, es igual. Y se utiliza la misma propiedad, porque la varianza de x va a seguir siendo la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x, todo esto al cuadrado. Así que, como ya conozco la esperanza de x, simplemente me queda conocer la esperanza de x cuadrado. ¿Ya? Y la esperanza de x cuadrado es la sumatoria desde x igual 0 hasta el infinito de x cuadrado Euler menos lambda, lambda x partido en x factorial. ¿Ya? Y la Poisson, esto, en la Poisson esto da... Y esto da lambda más lambda cuadrado en la Poisson. Entonces, la varianza de una Poisson es lambda más lambda cuadrado menos lambda cuadrado, que es lambda. ¿Ya? Ahora, vuelvo a repetir, no voy a hacer las sumatorias, ¿sí? Tal vez si me queda tiempo en la ayudantía, puedo calcular la sumatoria. ¿Ya? Básicamente, o le voy a pedir a la Anica, voy a sacar una foto para acordarme, que les mande una hecha. ¿Ya? Pero no es como el objetivo del curso. Quiero mostrar otra cosa ahora. ¿No viene hasta acá? Sí. Ya. Hay algunas distribuciones que son conocidísimas, ¿ya? Donde nosotros no vamos a poner nuestro enfoque en calcular la esperanza y la esperanza, la varianza y esas cosas. ¿Ya? Ahí sí gané, ¿no? Sí, gracias. Creo que las tengo acá, pero más no estoy segura. Para ya terminar. Denme un minuto para mostrarles esto y terminamos. ¿Hola? Déjame mirar. Ya. Hay algunas distribuciones que son muy conocidas. Yo les voy a subir este resumen que tiene algunas. ¿Ya? Por ejemplo, en la distribución exponencial, que nosotros ya la hicimos hoy día, ¿cierto? Acá está, por ejemplo, la Poisson. Esa es la función de densidad de la Poisson.
esa es la esperanza de una Poisson, esa es la varianza de una Poisson, y así se escribe en R. ¿Ya? Y aquí hay varias distribuciones que yo ya tengo. ¿Sí? Para que las conocidas no tienen que calcularle ustedes a cada rato la esperanza o la varianza. No sé, en una normal, mu sigma cuadrado, la función de distribución es esa, ¿cierto? La media es mu, la varianza es sigma, y en R se escribe en OR. Ya están separadas por las discretas y las continuas. Conocidísimas las Bernoulli, la binomial, la geométrica, hipergeométrica, la Poisson. De esas de las discretas. De las continuas, la normal, la Cauchy, la exponencial, la uniforme, la T-student. Me falta la gamma tal vez de las continuas, ¿ya? La gamma y la beta. Pero esas son más o menos como un resumen de cuál es la función de distribución, cuál es la media, que es lo mismo que la esperanza, y cuál es la varianza para cada una de esas funciones. Evidentemente, si estamos hablando de continuas y ustedes les piden demuestre qué, calcula la integral. ¿Ya? Ok, lo dejamos hasta acá entonces, con esto termino y me falta solo ver un ítem que es función generadora de momento. Y eso lo vamos a Vamos a ver. hacer más ejercicio en la tarde. Sí. Nos vemos, que les vaya súper.